Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a discutir el tema que se llama el legítimo dueño de todo. El legítimo dueño de todo. Así que te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, y te quedes con nosotros para que recibas esta instrucción de esa palabra que no se equivoca por el poder del Espíritu Santo. Proverbios 16, versículos del 1 al 5. El tema de hoy, el legítimo dueño de todo. El legítimo dueño de todo. Dice así la palabra de Dios: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Amén. Hermanos, en estas pasadas semanas, en nuestro país y en varios, prácticamente a nivel mundial, se puede decir, se creó un revuelo por las palabras de un artista puertorriqueño. Este artista puertorriqueño reveló lo que se conoce en el argot, su preferencia sexual. Una noticia que para muchos ya no era noticia, ¿verdad? Que muchos ya sabíamos cuál era su preferencia sexual. Pero eso creó un revuelo en los medios de comunicación, en los medios en Estados Unidos, en Europa, acá en el Caribe, en Latinoamérica. Y cada cual emitía su opinión, y muchas personas apoyaron a este artista puertorriqueño por sus declaraciones. Pero en esta noche yo quiero profundizar más allá de las declaraciones de este joven. Quiero profundizar en las declaraciones de las personas que apoyaron o no apoyaron, desaprobaron las declaraciones en sí. Sabes, amigo y amiga que me escuchas, es muy importante que entendamos algo, muy importante en esta hermosa noche. Nadie es dueño de nada. A muchos le preguntaron, principalmente en nuestro país, ¿qué creían de esas declaraciones? ¿Qué creían de que una persona prefiriera mantener una vida homosexual? Y sabes algo, muchas personas hablaban de la sabiduría del pueblo, esa mentira de la sabiduría del pueblo. Y muchos dijeron, bueno, cada cual es dueño de su cuerpo, cada cual es dueño de su vida. Pero lamentablemente, hermanos, eso no es verdad. La Biblia nos dice, como dice aquí en Proverbios, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O como dice la Nueva Versión Internacional, el hombre propone y Dios dispone. ¿Sabe algo, hermano? El hombre puede pensar muchas cosas. Puede creer que es dueño de su vida, que es dueño de sus actos, que es dueño de su cuerpo, y que puede hacer lo que le venga en gana con su vida, lo que le venga en gana con su cuerpo. Pero lamentablemente
y tengo una noticia para muchos de ustedes. Aquí nadie es dueño de nada. El cuerpo que usted tiene y la vida que usted tiene es prestada por el Creador. Y Dios ha dispuesto unas leyes para usted administrar su vida y administrar su cuerpo. Por eso el autor de Proverbios, el rey Salomón, dice que el hombre tiene muchas disposiciones en su corazón. Y la Biblia también dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y ese corazón que nos habla Proverbios es el corazón del hombre y la mujer caído en el Edén, que entró en disputa contra Dios, y su naturaleza es pecaminosa, y sus pensamientos son pecaminosos. Y muchas personas creen todavía en el siglo XXI que pueden construir su destino, y están totalmente equivocados. Dios tiene el control de todas las cosas, es el dueño de todo. Por eso usted no puede hacer lo que le da la gana con su vida. Usted no puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo. Usted cree que hace lo que le da la gana con su cuerpo. Y usted cree que hace lo que le da la gana con su vida. Pero amigo y amiga que me escuchas, eso no es así. La Biblia es clara. Para muchos fue muy loable las declaraciones de este artista puertorriqueño y recibió respaldo alrededor del mundo. Pero cuando nosotros tenemos una disposición del corazón contraria a la ley de Dios, contraria a las disposiciones de lo que Dios ha establecido, es muy importante que entendamos que un día vamos a tener que dar cuenta por eso. No hay forma que nosotros nos escapemos de los preceptos y los juicios de Dios. Por eso Dios ha establecido su ley. Y no importa que en tu alucinación mental creas que tú haces lo que te da la gana con tu vida, estás equivocado. De Jehová es la contestación de la lengua. Dios es el que dispone todas las cosas. Y cada cual va a acarrear en su vida las consecuencias de tener un concepto de existencia contrario a la ley de Dios. Sí, pastor, es interesante que dentro de las observaciones que se hacen, ¿verdad? Uno escuchó toda suerte de ideas y de cosas, ¿verdad? El análisis que hacemos los creyentes está basado en la teología bíblica, en el concepto bíblico de todas las cosas. El concepto bíblico nos enseña que Dios creó todas las cosas, que las creó buenas, que nosotros podemos conformarnos con lo que Dios nos dio como nos los dio, porque Dios lo hizo bueno, y que no somos dueños, que somos mayordomos de la creación. En esa creación el hombre no adquiere un título de propiedad de las cosas, sino ni de sí mismo ni de lo que le rodea, sino que es un mayordomo de la creación, y como manejamos la vida del hombre bajo el concepto de mayordomía, pues tenemos que entender que su interpretación es la correcta desde la luz de las Escrituras. O sea, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ni siquiera. Mismo es. Y eso aplica a toda una playa de ideas que están cubriendo nuestro pensamiento y cultura. Así mismo es. En las últimas décadas, ¿verdad? Cuando decimos que, y oía a muchas personas diciéndolo, bueno, cada cual es dueño de su vida. No, lamentablemente eso no es verdad. Nadie es dueño de su vida. ¿Oyó, hermano? Amigo que me escucha, amiga que me escucha. Porque si usted fuera dueño de su vida, usted sabría el día que va a morir y sabría cómo controlar las cosas para no morir a la edad que usted no quiere morir. Pero como usted no es dueño de su vida,
hoy usted está vivo y mañana está muerto. Posiblemente usted deja de tomar un vuelo y ese vuelo, Dios no lo quiera, se estrella y al otro día se resbala en su bañera y se mata. Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas y es el dueño de nuestras vidas. Y cuando decimos que nosotros somos, cada cual es dueño de su vida y que puede hacer lo que quiera con su vida, estamos equivocados. Todo aquel que se adueña de su vida para hacer lo que le da la gana, tiene que dar cuentas a aquel que lo creó y le prestó su cuerpo para que lo administrara. Sí, las personas tienen la idea de que lo que uno proponga en su vida es lo mejor que debe ser. Y entonces, si no entendemos el concepto de que somos pecadores, que aún habiendo Dios creado bien todas las cosas, el hombre pecó y que estamos sujetos al pecado en la creación, ¿verdad? Nuestra naturaleza es pecaminosa y por eso, porque nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces tenemos que entender que tenemos que estar sujetos a los dictámenes de la palabra de Dios. Exacto. Dios dicta unas cosas, dicta los mandamientos, dicta una serie de regulaciones para nuestra vida, principios, preceptos, que son la mejor guía para que nosotros podamos vivir nuestra vida de la mejor manera aquí en la tierra. Exacto. Para y con su gloria. felicidad, exacto. Y que no vamos a estar libres de aflicciones en medio de esta tierra en que vivimos, pero si vivimos conforme a los preceptos de Dios, vamos a estar seguros que vamos a tener la mejor calidad de vida posible. Exacto, exacto. Ahora, mire cómo dice el versículo 2 de Proverbios 16, del pasaje que hemos leído. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En la Nueva Versión Internacional dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. ¿Sabes algo, hermano? Todo el mundo cree que sus acciones son limpias y son correctas. Y las declaraciones de muchas personas a favor de la revelación de este artista puertorriqueño fueron de apoyo y de respaldo. Y de la bondad, hablando de la bondad de los seres humanos y de la bondad de aquel o más cual. Y lamentablemente, amigo y amiga que me escuchas, Proverbios dice que eso es lo que piensa el hombre de sus caminos, que son caminos correctos, que son caminos limpios. En su propia opinión, dice Proverbios, pero Dios es el que pesa los espíritus. ¿Sabe? Ese concepto de pesar era un concepto bien extendido en el Oriente Medio. Usted lo encuentra en varios conceptos religiosos en el Oriente Medio. Aún el libro de los muertos egipcio, usted ve de pesar los espíritus, pero el único que pesa los espíritus realmente es el Dios verdadero que se revela en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y ese Dios va a pesar los espíritus de aquellos que creen que sus caminos son correctos, de aquellos que creen que su vida ellos la controlan y son dueños de ella, que sus opiniones son sus propias opiniones, que cada cual es dueño de su cuerpo, lo cual es una mentira. Por eso usted no puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo, porque este es mi cuerpo. Lamentablemente eso no es lo que dice la Escritura. Dios es el dueño de todo, es el legítimo dueño de todo, es el único que tiene absoluto propiedad sobre todas las cosas. Sí, pastor, y ahí, ese pasaje me recuerda el concepto bíblico donde dice que el corazón del hombre es engañoso por sobre todas las cosas. Cuando nosotros en esta cultura moderna o posmoderna tenemos el mensaje que está en boca de todos, de que sigue los dictámenes de tu corazón, que siguiendo los dictámenes de tu corazón nunca te vas a equivocar. Esa teoría es romántica. Y agradable al oído, agradable a todos los oídos, porque a todo el mundo le gusta escuchar eso, que si uno sigue los dictámenes del corazón siempre va a estar claro. Exacto. Porque eso te va a guiar a tu felicidad, y todo ese discurso fútil, porque finalmente terminamos viendo que el hombre se engaña a sí mismo.
pues uno tiene que entender que la palabra de Dios tiene respuesta para todo, y en la palabra vemos un salmo muy bonito, muy bello, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí vemos 3 etapas en las que las personas se adentran a sí mismos en una vida de error. Comienzan oyendo el consejo de los malos, prosiguen siguiendo el camino del pecador, pero hay gente en esta vida, personas en esta vida que terminan en silla de escarnecedores, en una condición, un estado tal de pecaminosidad, que se convierten en escarnecedores de los que les rodean. Exacto. Entonces, pues, cuando la gente en la calle apoya ese tipo de actitud, el que personas hagan declaraciones contrarias a la voluntad de Dios, nosotros no podemos decir otra cosa que lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios es contraria a esa enseñanza. De hecho, me sorprendía oír a personas diciendo aún que Dios estaba con esa persona, que eso es usar el nombre de Dios en vano, porque nadie puede hablar en nombre de Dios. Usted si no está acorde a la ley de Dios. Claro, si la palabra de Dios lo dice, tremendo, Dios está contigo, pero si la palabra de Dios dice que Dios aborrece esas cosas, pues entonces no uses el nombre de Dios para apoyar. Por eso es que el autor de Proverbios nos dice que Dios pesará los espíritus, Dios pesará los motivos del corazón. ¿Sabes cómo Dios va a pesar? Dios va a preguntar en aquel día final: ¿qué hiciste con mi ley? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu trabajo? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Fue acorde a la ley de Dios? Dios va a pesar los espíritus. Y todo aquel que le dio la espalda a Jesucristo y a la ley de Dios tendrá su día en el juicio final. Hermano y amigo que me escucha, el legítimo dueño de todas las cosas es el Dios de la Biblia. Dios ha establecido las pautas cómo vivir, cómo desarrollar nuestra familia, cómo desarrollar nuestra sexualidad, cómo criar a nuestros hijos. Y cuando las opiniones de personas en el mundo artístico, en el mundo político, en el mundo social, van contrarias a la ley de Dios, desafiando aún al legítimo dueño de todas las cosas, un día Dios los juzgará. Usted no es dueño aquí de nada. Nosotros no somos dueños de nada. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios es el legítimo dueño de todas las cosas. Es tremendo porque uno llega a escuchar a un líder religioso que hablaban de esta persona, de que no vamos a mencionar el nombre porque no queremos exaltar el nombre de nadie, ¿verdad? Pero hablaba de esta persona como el hermano tal. Exacto. Líderes religiosos que decían el hermano tal, y sabemos que esta persona ha declarado su reconocimiento de haber aceptado una religión que no es necesariamente la religión cristiana. Exacto. Y entonces, pues, como vemos en el mensaje de aún los llamados creyentes, los llamados cristianos, tratar de tender unos lazos que no, la palabra de Dios no nos pone para eso. La iglesia tiene una función profética. Exacto. Y la iglesia tiene que decir cómo son las cosas. Por eso es que, aunque haya líderes religiosos o líder religioso que quiera aplaudir la vida contraria a la ley de Dios de cualquiera, no importa quién sea, estamos frente a líderes religiosos apóstatas que han negado la autoridad de la Escritura y han negado la revelación de Dios para imponer a ellos su revelación, lo que ellos consideran que es correcto. Pero la Escritura es clara. Por eso aquí no hay nada. Mire, hermano, nadie es dueño de nada. Sus hijos, amigo y amiga que me escucha, sus hijos y mis hijos no son propiedad de usted ni mío. Dios no nos ha entregado para que los criemos, para que seamos mayordomos y padres de ellos. Pero quiero que entienda, hermano, que el que es dueño de nuestros hijos es Dios. Y Dios nos ha dado pauta para criar a nuestros hijos. Y si usted no sigue esas pautas, Dios va a pedir cuenta.
Tenemos aquí dos preguntas en esta noche. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. La primera es, ¿qué pasó con las diferentes civilizaciones antiguas que no conocían de la ley de Dios? ¿Cómo van a ser juzgadas? Bueno, esta pregunta me la han hecho, yo creo, como 3 veces o 4 veces en los programas que hemos estado aquí, ¿verdad? Y voy a volver a repetir la contestación. Mire, eso no es verdad, que no conocían la ley de Dios. El apóstol Pablo dice que la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres y van a ser juzgados por la ley de Dios que está escrita en los corazones de los hombres. ¿Y usted sabe algo? Que el hombre nunca es fiel a la ley de Dios y por lo tanto el apóstol Pablo dice que no tienen excusa. No tienen excusa. Porque en toda su vida, en algún momento o continuamente en su vida, estuvieron rebelados contra la ley de Dios. Sí, hay una realidad que es la patente, ¿verdad? Es que todos los seres humanos, aún sin haber conocido la ley de Dios como la conocemos desde el punto de vista revelado, exacto, hay una ley escrita en sus corazones y cuando ellos juzgan y evalúan cosas, ni siquiera se mantienen al estándar de lo que ellos juzgan. Exacto. Y ahí es donde se denota el hecho de su pecaminosidad, porque lo que va a hacer que los seres una persona se pierda y pues, no es necesariamente otra cosa que no sea que es que no alcanza el estándar de la ley de Dios, y ese estándar de la ley de Dios sea revelado o sea la que está en su corazón, está ahí. Pero como tú muy bien dices, Jaime, o sea, los mismos hombres interpretan esta ley de Dios en su corazón y establecen unos niveles que ellos mismos no pueden alcanzar tampoco en sus culturas. Que si por ejemplo alguien va y se presenta frente al Dios Todopoderoso, que no va a ser así, o yo, porque cuando usted esté frente a Dios, usted no va a tener ganas ni de hablar. Usted va a quedar mudo frente al Creador de todas las cosas. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, que haya alguien que hable y diga, bueno, pero ¿cómo tú me vas a juzgar? Porque la ley estaba en mi corazón, pero yo no la conocía bien. Pues Dios le va a presentar la ley que ellos crearon. Pues vamos a ver cómo tú viviste según tu ley. Y van a ver que también fueron culpables, porque el apóstol Pablo dice que no tienen excusa. Y como quiera que sea, todos los que se salvan van a ser salvos en el nombre de Jesucristo. Así mismo es. Así que, por eso es que la cristiandad históricamente ha procurado que la palabra de Dios corra y el reino de Dios avance, porque hay un reto que tenemos constantemente en nuestros corazones, que nos urge la palabra de Dios, porque ¿quién le llevará el mensaje si no hay quien le predique? Claro, pero ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Así mismo es, pero es importante que usted sepa que oír del Evangelio es un privilegio, no es un derecho, ¿oyó? Es un privilegio que Él le da a los que Él quiere. Porque si fuera un derecho, hoy, en esta noche, están muriendo cientos de personas que no oyen del Evangelio, ¿yo? Entonces Dios estuviera violándole el derecho a esas personas. Pero como no es un derecho, es un privilegio. Hay de aquellos que reciben este privilegio de oír del Evangelio y no obedecen al Evangelio. Y lo rechazan. En Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Siguiendo la línea de pensamientos, por eso es que nadie aquí es dueño de nada. Y por eso nuestros pensamientos y nuestra vida tienen que encomendarse a Dios. Y que Él nos dicte cómo vivir. Y que Él nos dicte cómo enseñar. Él es el que nos dicta todo en la vida, hermano. ¿Qué hacer con nuestro cuerpo? ¿Qué hacer con nuestra vida? ¿Qué hacer con nuestro trabajo? ¿Qué hacer con nuestra familia? Por eso es importante que encomendemos nuestra vida a Dios, al Dios verdadero, como dice el autor de Proverbios, y tus pensamientos serán afirmados. Tus pensamientos, hermanos, serán claros ante la ley de Dios.
Y ante el Dios verdadero es importante, hermanos, que nosotros nos encomendemos a Dios. Y encomendarse a Dios no significa encomendarse de boca. Ah, claro. Porque lo que realmente significa encomendarse a Dios es lo que el pastor acaba de decir, que encomendarse a Dios significa estar dentro del ámbito de los parámetros de la ley de Dios. Así mismo es. Porque mucha gente que se encomienda a Dios, yo lo oigo todos los días. Hoy en día, hace un tiempo atrás era como que pasé decir que uno creía en Dios. Como que estaba fuera de moda el decir, pues claro, el ateísmo es boga, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo cree en Dios, en sus dioses, ¿verdad? Porque ya uno no puede atenerse a que todo el mundo cree en el mismo Dios, pero que... en sus ídolos. Sí, no, hay mucha gente que le echan la bendición a la gente y todo el mundo se está encomendando a Dios. Oímos en la televisión a cada rato, en boca de todos, que todo el mundo se encomienda a Dios. Pero para ellos encomendarse a Dios no significa lo mismo que significa para la Biblia. Exacto. La Biblia es clara, la Biblia es que encomendarse a Dios es andar en los caminos de Dios. En las enseñanzas del Maestro. Mira, el versículo 4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Usted oyó, todas las cosas fueron hechas por Dios, para Él mismo, para su gloria. ¿Sabe que en teología sistemática... con mis estudiantes en teología sistemática siempre surge la pregunta, ¿por qué Dios creó las cosas? ¿Sabe, amigo y amiga que me escucha? Dios no estaba solo antes de la creación. Dios no necesitaba la creación. Dios no necesitaba al hombre. Dios no tenía problemas de soledad. Dios no tenía problemas de faltas de amores. Dios existía en Trinidad y se amaba y era completo. Pero un día, si podemos hablar de día, porque estamos hablando de la eternidad, conceptos para nosotros difíciles o imposibles de concebir, creó. Y dice el autor de Proverbios que Dios creó todas las cosas para sí mismo, para su gloria, aún el impío para el día malo. Todo tiene un propósito, nada se escapa a los propósitos de Dios. Y por lo tanto, si Dios ha creado todas las cosas para su gloria, Él es el único que tiene legítima propiedad de todas las cosas. El único dueño verdadero de todas las cosas es Dios. Y por eso nuestra vida, nuestra existencia, se la debemos al Señor. Y aquí nadie puede hacer lo que le da la gana con su vida. Y nadie puede estar llamando a la gente diciéndole, qué valiente fue aquel que dijo esto y vive esa vida. Porque si esa vida es contraria a la ley de Dios, él está atentando contra lo que Dios le entregó que él administrara. Que él administrara. Él está atentando contra la ley de Dios por completo. Suena fuerte que el pasaje bíblico expresa aún al impío para el día malo. Ahí vemos plasmado en este pasaje lo que es la soberanía de Dios en todo. No escapa nada. Cuando uno entiende que nada escapa de que Dios lo creó, todo fue creado por Dios, porque mucha gente tiene en sus mentes un concepto un poco limitado de lo que significa que Dios creó las cosas, y entonces empiezan a establecer una dualidad mental, como si fuera que Satanás creó lo malo y Dios creó lo bueno. No, todo fue creado por Dios. Satanás se rebeló contra Dios y tiene su castigo y tiene su día, pero cada impío sobre la tierra tiene su responsabilidad delante de Dios. Claro que sí, claro que sí, así mismo es. Mire cómo dice el versículo 5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. En la Nueva Versión Internacional dice, el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. ¿Sabes algo, amigo? Cuando usted dice que usted es dueño de su vida, o con las opiniones de la famosa sabiduría del pueblo, hermano, ¿qué es eso de la sabiduría del pueblo? Eso es un cuento de hadas. Eso es un cuento de hadas. La sabiduría del pueblo, como el pueblo alemán, que eligió a Hitler y seguía detrás de Hitler. Un pueblo educado como el pueblo alemán.
un pueblo culto como el pueblo alemán, y siguió a Hitler. Oiga, ¿sabe algo, hermano? Eso no existe. La sabiduría del pueblo está manchada por el pecado. Y todo aquel que dice, cada cual es dueño de su vida, es un arrogante delante de Dios. Es un soberbio delante de Dios. Todo aquel que dice, cada cual hace lo que quiera con su cuerpo, es un arrogante. Y tendrá su día, dice el autor de Proverbios. Bueno, la palabra de Dios aún menciona que nosotros ni siquiera podemos alterar nuestros cuerpos. En la ley de Dios, en el Pentateuco, había restricciones explícitas de que no podíamos mutilar nuestro cuerpo, como a veces, como hemos oído en otros casos recientemente de unas personas que cambiaron su sexo, y eso simplemente es mutilación. Claro. Y tampoco el hecho de tatuarse el cuerpo, no hay libertad en la palabra de Dios para ellos. Eso no quiere decir que nosotros no creamos que una persona que se tatuó y como conozca al Señor, pues pueda venir a los caminos del Señor. Eso no estamos diciendo eso. Pero uno debe tener muy en cuenta que en la administración sana de las cosas de Dios, nuestro cuerpo no nos pertenece según se enseña por ahí, de que uno puede dibujarse el cuerpo porque se siente que es más bello tenerlo de una manera u otra. Eso cae dentro de la inconformidad a lo que Dios creó. Y cuando la ley de Dios dice que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, significa que debemos ser agradecidos con Dios como creó todas las cosas y como nos las dio todas las cosas. Vivimos en una conformidad a lo que Dios nos da. No somos conformistas, pero vivimos en una conformidad constante a lo que Dios nos da. Así mismo es. Por eso es que cuando hablamos por ahí de cambio de sexo, eso no existe, ¿oyó, hermano? Cambio de sexo, eso es otra arrogancia pecaminosa de los seres humanos. Usted no puede cambiar su sexo. Eso es una mentira, eso es un cuento. Mire, hermano, cambiar el sexo. ¿Quién se inventó eso? El infierno. Dios ha establecido unos sexos y usted no los puede alterar. Así es la cosa, hermano. Dios es el único dueño de todas las cosas. Dios te bendiga. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a discutir el tema que se llama el legítimo dueño de todo. El legítimo dueño de todo. Así que te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, y te quedes con nosotros para que recibas esta instrucción de esa palabra que no se equivoca por el poder del Espíritu Santo. Proverbios 16, versículos del 1 al 5. El tema de hoy, el legítimo dueño de todo. El legítimo dueño de todo. Dice así la palabra de Dios: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Amén. Hermanos, en estas pasadas semanas, en nuestro país y en varios, prácticamente a nivel mundial, se puede decir, se creó un revuelo por las palabras de un artista, declaraciones de las personas que apoyaron o no apoyaron, desaprobaron las declaraciones en sí. Sabes, amigo y amiga que me escuchas, es muy importante que entendamos algo, muy importante en esta hermosa noche.
nadie es dueño de nada. A muchos le preguntaron, principalmente en nuestro país, ¿qué creían de esas declaraciones? ¿Qué creían de que una persona prefiriera mantener una vida homosexual? Y ¿sabes algo? Muchas personas hablaban de la sabiduría del pueblo, esa mentira de la sabiduría del pueblo. Y muchos dijeron, bueno, cada cual es dueño de su cuerpo, cada cual es dueño de su vida. Pero lamentablemente, hermanos, eso no es verdad. La Biblia nos dice, como dice aquí en Proverbios, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O como dice la Nueva Versión Internacional, el hombre propone y Dios dispone. ¿Sabe algo, hermano? El hombre puede pensar muchas cosas. Puede creer que es dueño de su vida, que es dueño de sus actos, que es dueño de su cuerpo y que puede hacer lo que le venga en gana con su vida. Este artista puertorriqueño reveló lo que se conoce en el argot, su preferencia sexual. Una noticia que para muchos ya no era noticia, ¿verdad? Que muchos ya sabíamos cuál era su preferencia sexual. Pero eso creó un revuelo en los medios de comunicación, en los medios en Estados Unidos, en Europa, acá en el Caribe, en Latinoamérica. Y cada cual emitía su opinión y muchas personas apoyaron a este artista puertorriqueño por sus declaraciones. Pero en esta noche yo quiero profundizar más allá de las declaraciones de este joven. Quiero profundizar en las